Vamos a entrar con el análisis de este caso con Leonardo Rubín, periodista, politólogo paraguayo. Leo, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Leo, ¿qué significa este caso, la desaparición de Lichita y sumo además el asesinato de las dos pequeñas argentinas en este mismo territorio para el país en general, para el Paraguay y para el gobierno? Bueno, este fue un caso, el caso de las dos niñas, incluso generó toda una movida también en las redes sociales con el hashtag Eran Niñas. Estamos hablando de dos niñas abatidas y presentadas como si fuera un triunfo del gobierno paraguayo. Incluso el presidente Abdo Benítez se puso una ropa militar al estilo Rambo para llegar al lugar y presentar como que estaban agarrando a líderes de este movimiento conocido como el EPP, pero finalmente fue un papelón muy grande. Eran dos niñas de 11 años, primero dijeron que tenían 16 o 17, buscaban la forma de tapar esta situación. Fue realmente todo muy vergonzoso porque incluso quemaron las ropas, los uniformes que tenían las niñas, diciendo que por el tema del COVID era como un protocolo quemar, o sea, quemaron evidencias para una investigación futura, no querían hacer tampoco la autopsia. El fiscal a cargo realmente manejó muy mal el caso, igual que los forenses. Es decir, evidentemente se estaba notando que estaban intentando tapar todo tipo de evidencia sobre este hecho. Esa es una zona de Paraguay llamada Concepción, en la zona norte. Es una zona rodeada de criminales, realmente es una zona muy, muy difícil. Ahí tienen el paso de la cocaína, ahí hay plantación de marihuana. Recordemos que Paraguay es uno de los países que mayor cantidad de marihuana planta en Sudamérica. Es decir, hola. Sí, te escuchamos, Leo. Sí, no sé si me siguen Sí, escuchando, ¿no es cierto? adelante, sí, te Bueno, estamos sí, escuchando, sigue. sí, te decía que es una zona donde hay muchos grupos criminales y donde el Paraguay en el 2013, bajo el gobierno de Cartes, decidió tener una nueva fuerza llamada FTC, Fuerza de Tarea Conjunta, donde están mezclados policías con militares que no han dado resultados hasta hoy día en esta supuesta lucha contra los criminales en general, y ya llevan más de 100 millones de dólares de presupuesto gastado. Así que realmente es una situación lamentable la que estamos viviendo. Hay 3 secuestrados en esta zona y bueno, lo que vos comentabas y el informe de recién, el caso de las niñas es vergonzoso para nuestro país porque aquí no se ha movido un dedo para poder investigar realmente qué pasó con estas dos niñas de 11 años y también la desaparición de Lichita que recién comentaban. Y ni siquiera leo a través de este comunicado de Naciones Unidas, de la Oficina de la Alta Comisionada de Michelle Bachelet para los Derechos Humanos, donde le increpa al gobierno no solamente que investigue, sino que le plantea preguntas claras. Por ejemplo, esto, ¿por qué se queman los uniformes? ¿Por qué no se hizo todo el trabajo de levantamiento de los cadáveres como debe ser de acuerdo a los protocolos internacionales? Hay unas preguntas claras en ese comunicado. Ni siquiera por eso, porque se lo exija la ONU, lo han hecho. Sí, y exactamente. Hoy, justamente hoy, también la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay, la CODEUPI, estuvo en el territorio, lanzó un comunicado de 8 puntos muy, muy, muy detallados de todo lo que está pasando en la zona norte, donde se toca el caso de las niñas, donde se toca el caso de Lichita, donde también se habla del tema de los campesinos, porque esa es una zona, digamos, donde se genera mucho miedo porque está totalmente militarizada. Los que salen favorecidos, por así decirlo, son los ganaderos y los agroexportadores que se sienten de alguna manera, digamos que protegidos porque pagan también ellos como una especie de alquiler o de peaje para que los militares y los policías estén por la zona, se sienten como un poquito más tranquilos. Ellos de hecho van la mayoría en sus aviones. Ahí está lleno de aviones también que pasan droga y este grupo, esta fuerza militar policial llamada FTC realmente no reacciona. En lo que te decía, hoy hubo un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay donde también se habla del tema de los indígenas. Hay 28 indígenas que han sido asesinados relacionados con el tema del narcotráfico. Hay denuncias contra la FTC también de torturas, denuncias hechas en la Fiscalía sobre torturas que no han sido investigados.
Y bueno, y esto se suma, digamos, por lo menos hay organizaciones no gubernamentales, ONGs, que se suman, digamos, a esta voz de las Naciones Unidas para que el mundo se entere lo que está pasando en esta zona del Paraguay. Y en esta campaña internacional por la aparición con vida de esta pequeñita de 14 años, conocida como Lichita Carmen Oviedo. Pero nos hablabas además, Leo, que esta fuerza de tarea conjunta que es desplegada en esta zona del país con alta presencia del narcotráfico, nos hablabas en especial de la marihuana. Al mismo tiempo, vemos que hay una cantidad de acciones criminales donde se señalan directamente a esta fuerza de tarea conjunta. Si vemos esto y vemos además resultados efectivos en contra del narcotráfico, ¿qué nos encontramos? Bueno, nosotros hemos pedido, incluso en la campaña política me tocó a mí estar, que íbamos a tener que rehacer y que desarmar esta FTC porque no causa hasta ahora ningún resultado. Te hablaba de más de 100 millones de dólares, mucho dinero para el país, se podría haber destinado realmente para otras cosas. Hay secuestrados, no funciona. Generalmente esa tarea tiene que estar destinada más a la policía, no a los militares, y aquí es una fuerza conjunta que más que nada solamente sirve hasta el momento para proteger a los grupos ganaderos y agroexportadores y no a la población. Hay casos de falsos positivos como también se había mencionado. Hay casos de campesinos también que han sido torturados. Se denuncia también el caso de la libertad de reunión y de expresión porque la gente tiene miedo realmente si uno habla con la población del lugar, con la gente que trabaja, un un almacenero, le tiene mucho miedo a la FTC. Hay muchos casos que hemos denunciado también nosotros a través de algunos programas que hacemos en la prensa, no son muchos los espacios, pero lo hemos denunciado de gente de la FTC que invade una propiedad, un rancho pequeño, incluso le roban, nada, miserias, 30, 40 dólares que pueden tener ahí en la casa. Este tipo de denuncias realmente son repetidas y no hay una investigación interna. Siempre son muy pocos los organismos como valientes han sido los de CODEUPI y como te decía, muy pocos organismos que han denunciado o el caso de algunas fuerzas políticas como sí lo ha hecho el Frente Guasú en su momento en el Senado reclamando justicia. Se le ha pedido que den alguna explicación sobre el caso de las niñas y realmente las explicaciones han sido nada, realmente no satisface para nada lo que está ocurriendo en esa zona norte. Incluso revisándolo más atrás, está el caso de dos jovencitos también menores de edad que fueron asesinados. Primero, la Fuerza de Tarea Conjunta dice que se trataba de una acción de narcotráfico, luego, un año después, aparecen como abatidos, caídos en combate. Ni siquiera por todo esto, que sí tiene una referencia clara, donde ya hay una conclusión, lleva a un organismo internacional, por ejemplo, a llevar la denuncia. No, Paraguay de hecho tiene varios casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esto se sigue sumando, digamos. Fue el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, el que estuvo denunciando el caso de estas dos niñas. Eso generó una fricción en nuestro país. Creo que el tema de la pandemia de alguna manera ayudó a tapar un poco porque no se informaba de otra cosa en ningún lado en la prensa. Entonces esa era también una excusa para no entrar en detalles. Pero no, aquí no hay una investigación seria. Recordemos que aquí hay un partido que es el Partido Colorado que está gobernando este país hace aproximadamente 70 años con un periodo muy breve donde estuvo el presidente Lugo, a quien le hicieron un golpe de Estado. Entonces son siempre los mismos, un partido poderoso que está en el poder, que no tiene ningún interés en cambiar este modelo. Y bueno, y también la justicia, ¿no? Porque la justicia depende de este partido principalmente y lo tiene cooptado. Entonces no se va a mover absolutamente nada acá en el país si no hacemos un cambio realmente profundo desde gobierno para abajo, ¿no? Sí, a propósito de ello, con eso te despido, recordar que vienen pronto elecciones municipales en el país, pensando en esto, una probabilidad de cambio de mapa político. De esto te invito para que conversemos en otra oportunidad. Leo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender en esta coyuntura que hemos contado a nuestra audiencia la complejidad del contexto. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Tatiana, Telesur también, gracias. Muchas gracias.